Y vamos a hablar de algunas generalidades y está teniendo también la doctora María Gabriela Belini, la enseñanza química de la división, y estuvo trabajando mucho en métodos para poder tratar el cortisol de una forma segura, efectiva y menos invasiva, para poder evaluar la recuperación del eje. Así que vamos a hablar de la parte bioquímica. Yo voy a empezar con algunas. Espérenme que esto tengo que ubicar acá. Será esta. Para pasar, ¿la puedo pasar con el clic o no, no veo? Perdón, no veo acá. Normalmente con estas cuatro teclas me podría manejar, pero. En cambio, debería. Sí, Ahí está, ahora. con la flecha. Sí, sí, por eso, pero la Listo. toqué y no Y pasaba. no. Por eso. Perfecto, sí. Así que vamos a hablar de algunas recomendaciones generales, de estrategias para el descenso y pautas de estrés grave, ¿sí? Bueno, les cuento brevemente, porque los grupos corticoides son polémicos. Son muy buenos para algunas cosas, pero traen consecuencias que a veces no queremos, pero bueno, uno siempre tiene que poner en la balanza costo-beneficio. Y en 1995, Thomas Addison descubrió que había una sustancia que producía la glándula suprarrenal, que cuando no estaba era responsable de una entidad que él llamó melanodermia, porque eran pacientes que tenían debilidad, se les saturaba el corazón, se deshidrataban, tenían una serie de características que se asociaban a que tenían un aumento de la coloración de la piel. Era un visionario. Después no fue muy reconocido, él publicó esto y no tuvo mucho éxito. Después, años después, retoman este tema y Philip Hens, pensando en estos trabajos, se encuentra que una sustancia que produce la glándula suprarrenal, que la llamó sustancia X, tenía un efecto antirreumatoideo, o sea, mejoraba pacientes antirreumatoideos, con problemas reumatoideos. Entonces, después, al año siguiente, Kendall descubre que están separados fragmentos de adrenal y le fueron poniendo nombre a los compuestos. El compuesto E era el que aliviaba a los pacientes con artritis reumatoidea y con hora de la corteza adrenal le puso cortisona. Ya después, en el año 44, se sintetiza esta eh, molécula, digamos, en forma sintética, y ya después, en el año 50 en adelante, tuvo presentaciones orales, y esto fue muy rápido, porque cuando los pacientes empezaron a enterar que había un progreso, decían que había una sustancia que los mejoraba mucho, los mismos pacientes generaron el progreso de la industria, digamos, de la industria farmacéutica, para tener presentaciones orales. O sea, como decíamos, había muchos beneficios, los pacientes hasta ese momento no tenían ningún tratamiento que los beneficie, y evita efectos adversos. Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre eso, si no, en la gente, en los pacientes, ¿no? Cuando uno habla de un tratamiento con corticoides, lo rechazan inicialmente, pero uno tiene que decir que tenemos que aprovechar los beneficios, tratar de minimizar los efectos colaterales dentro de lo que se pueda, eh, para mejorar la salud de estos pacientes. Para repasar un poquito la fisiología, ustedes saben que el eje hipotálamo hipófisis adrenal tiene un ritmo circadiano, tiene una producción de cortisol que es mayor a la mañana y menor a la noche. La producción aproximada de cortisol en niños es estimada entre 8 a 10 miligramos por metro cuadrado al día, que es lo que tratamos de asimilar cuando estamos dosis fisiológicas. Y en los adultos se estima que están entre 15 y 20 miligramos, ¿sí? Hay muchas presentaciones de corticoides con distintas potencias. Nosotros lo que tenemos que, vamos a aprender nuestra tabla de memoria y saber que hay de potencia, de una potencia de acción corta, o sea, los que son de acción corta van a estar preferidos para cuando tenemos que usar los fisiológicos. Por ejemplo, un paciente que no tiene una congénita, uno va a tratar de elegir esa presentación, y no elegir una que tenga una vía media muy prolongada y que sea más potente. Tratamos de usar algo más fisiológico. Los de vía media intermedia, que son la prednisona, son los que
Grita de Barcelona, con todos los que piensan en general en las terapéuticas, y todos lo relacionan la actividad en relación a la hidrocortisona que se lo evalúa como potencial. Y después, las de más larga vida media de acción biológica son la dexametasona y la metametasona, que también son los más potentes, que son los que más efectos adversos van a tener. Básicamente de esta tabla no quiero que recuerden todo, porque uno la puede ir a buscar, está disponible en la presentación de archivos. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar cuando hay un tratamiento con corticoides? Y una cosa fundamental es, el tratamiento lo indica el especialista, ¿sí? Patóloga, la hepatitis o el más severo, van a haber corticoides por oral, inhalados, etc. Si el tratamiento se prolonga, pero en un momento ya no se necesita más, lo que va a determinar cuándo es salud. El que decide hasta cuándo lo necesita como tratamiento es el especialista, porque a veces pasa que hay como un error de concepto, ¿no? Dijimos, sí, hay que descender los dos órdenes. Está controlada la enfermedad, ya no vamos a ir y volver, porque después, ahora les voy a mostrar por qué, no, a veces se confunde uno, si aparecen síntomas, si son porque está haciendo una deprivación de glucocorticoides o porque está reactivando la enfermedad de base y queda ese gris que no se sabe a quién le toca decidir cuándo se va. O sea, siempre uno tiene que tener claro que el que se encarga de esto es el especialista que se indicó, es el que tiene que decir cuándo le parece que tiene que empezar a defender. ¿Sí? Y YouTube cómo fue el progreso, la mayoría de la enfermedad de base. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar? Los efectos secundarios, el desarrollo del efecto de glucocorticoides, el síndrome de Cushing exógeno, que es la causa más común del síndrome de Cushing, la supresión crónica del eje, que puede generar violencia adrenal y crisis adrenales que son graves y que comprometen la vida, tratar de minimizar los efectos negativos de los glucocorticoides, y también hay que tener en cuenta una forma segura del descenso, como les decía antes, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes del uso de corticoides sintéticos? Afectan diferentes órganos y sistemas. A nivel cardiovascular, hay hipertensión hídrica, puede producir hipertensión arterial, hipertrofia miocárdica, puede generar hiperglucemia o insulinoresistencia. Cambios esto es algo que a veces pasa en medio desapercibido, pero los cambios en el sistema nervioso central son muy frecuentes. Esta irritabilidad, esta cosa que les pasa a los chicos, parece que cuando ustedes juegan, uno no sabe si atribuírsela a una enfermedad del vaso, pero está descrito como que son uno de los cambios más frecuentes, ¿no? Cambios del ánimo, insomnio, irritabilidad, incluso hay casos descritos de psicosis y en enfermedades, por ejemplo, por el lupus, a veces es difícil diferenciar que son la dosis alta que todo el impulso a la enfermedad, ¿no? Con una presión a nivel de la dosis final. A nivel del ojo, puede dar cataratas, glaucoma, a nivel gastrointestinal, úlcera gástrica, úlcera hepática y los típicos síntomas de malestar gastrointestinal. Tratamiento de la piel y estas estrías rojizas. Esta es una chica que tenía marcas de estrías que decidió hacerse un tatuaje, iris, estas lesiones que no se van porque son donde se puede ir simulando con el tiempo, pero a veces son muy profundas, y la piel queda muy adelgazada, son muy visibles. Debilidad muscular, disminución del crecimiento, y eso lo vemos, después les voy a mostrar un poco la frecuencia de las cuestiones a los chicos, es un punto fundamental de del procedimiento de los pacientes, y disminución de la esclerosis y mayor riesgo de fractura. Y también sabemos que tienen efecto inmunosupresor, mayor riesgo de infecciones, y algunas infecciones pueden ser tan severas, que por ejemplo la varicela, que es una de las causas que genera más mortalidad en los pacientes con corticoides a altas dosis. Entonces, ¿qué es lo que más vemos en niños? El aumento del apetito, siempre que tiene una manifestación de reducción el tratamiento por glucemia, que empiezan a comer a cualquier hora de la madrugada, tienen un hambre muy importante. Hay también retención hídrica, cambio de la distribución de la grasa, a nivel físico, lo que vemos son los cambios que son muy las características del síndrome de
mucho, porque el caso positivo es que están en la ciudad central, que no está demasiado. Como decía, el 80% del usuario electrónico en corticoides tiene una disminución de la velocidad de crecimiento, y que a veces esta por la actividad crónica son varios factores que se suman, pero uno de ellos, muy importante, es el tratamiento. Puede haber hiperglucemia en los niños por disfunción de las células hepáticas y alteración de la sensibilidad a la insulina, hipertensión arterial, que puede estar entre el 5 y el 6% del paciente, la osteoporosis, que también es bastante frecuente, puede haber necrosis en la cabeza femoral, y por eso es tan importante las recomendaciones que nosotros damos para los pacientes en cuanto a vitamina D y calcio. Como decía, mayor frecuencia de infecciones, en esto la mayor mortalidad la causa en la infecciones por varicela zoster, y tener en cuenta da más miedo que esto es cuenta suprarrenal, que tener una crisis suprarrenal puede estar presente hasta el 65% de los que recibieron tratamiento corticoide prolongado y el 25% de los usuarios de corticoides inhalados, también dependiendo del tiempo de la referencia del tratamiento, ¿sí? Esta es una revisión de la literatura sobre los efectos adversos que se ven en chicos. Ustedes ven, esta tabla es de aquellos que no los evaluaban en el laboratorio y estos de los que evaluaban. Y vemos que la frecuencia de efectos adversos es muy común en los casos físicos, intestinales, como venimos diciendo, en su tipo, a mí que es algo que también tengo bastante a la chica. Y yo recuerdo una paciente mía que de todas las cosas que le pasaban, de ella, a mí se me venía tan severo, esa era su mayor preocupación. Y bueno, después del tratamiento, hizo dermatología, me mejoraron con algunos tratamientos de anillos, me mejoraron mucho, pero era una secuela que uno a veces no está frecuente de ver, pero sí está reportada como aspectos frecuentes, y de los que se evaluaban, también algunos laboratorios, vemos que en esta revisión casi el 60% tenemos sustitución de leche, 21% tenían disminución de la densidad mineral ósea, ganancia de peso y retraso del crecimiento, ¿sí? Bueno, y esto es muy importante. Estas de las guías de las guías, esto es de adultos. Son las guías europeas y americanas en uso de terapia con corticoides prolongados y a continuación. Lo que ellos hacen esta diferenciación entre cómo poder distinguir lo que son el síndrome de hipoactivación de glucocorticoides, el síndrome de abstinencia, el rápido de los glucocorticoides, versus la insuficiencia renal, que a veces se confunde, y también diferenciarlo de que no sea una reactivación de la enfermedad de base, ¿sí? Entonces, una de las cosas más importantes es diferenciar los síntomas. En los casos de síndrome de continuación de grupos corticoides, en general, los síntomas se pueden distinguir con la insuficiencia renal, porque son ira, fatiga, náusea, dolor articular, cambios de humor. En general, el cambio de humor no se ve. Pero también puede ser el dolor articular, también puede ser porque se tuvo la enfermedad de base, porque sea un papel humano. Entonces, los signos clínicos, una de las cosas que antes diferenciación de un grupo es que este todavía conserva características de Cushing, ¿sí? Entonces, va a tener características clínicas, entonces uno puede decir, bueno, es porque está bajando muy rápido el desorden, pues todavía tiene ese fenótipo. Cuando ya el efecto de los glucocorticoides se fue, los pacientes ya tienen más pérdida de hipotensión, ¿sí? Y esto también a veces es difícil de diferenciar que no sea por la alcoholismo base. También hay que tener en cuenta el tiempo de ese tiempo, ¿sí? Esto, si bien puede pasar en cualquier momento del descenso, en general ocurre cuando el descenso de corticoides es menor a 15 miligramos de mercurio. Cuando todavía están con una dosis más o menos alta y tienen más riesgo en aquellos que tuvieron más tiempo
dosis de tratamiento a dosis de placebo. ¿Sí? En el laboratorio, estos pacientes van a tener, en general, todavía, no tienen que hacer siempre con el tipo de cucha, que esto va a tener más con hiperglucemia, ¿sí? En este caso, al revés, van a ser un renal, van a tener más signos de hipopremia, ¿sí? Que en estos casos, que no estás clínicamente no tienen ningún sentido que sea el efecto. En cambio, un testigo, porque no la sospecha de insuficiencia renal, no necesariamente está recomendado hacerlo con test de pruebas que va a setear, que después me voy a hablar un poquito de este tema. Y obviamente el riesgo de crisis adrenal es menos probable porque este todavía está con corticoides, pero en cambio este ya es corticoide, probablemente ya sea que haya que tratarlo por corticoides para partir el cuadro de la crisis adrenal y la reposición hidroelectrónica. ¿Sí? Bueno, esto me parece que es, bueno, ¿qué pasa con los corticoides que estamos por vía inhalatoria? Porque hay como una tendencia que no es inhalatorio, pero todo va a depender de la dosis, el tiempo de exposición. Son muy limitados, tanto hay que con problemas mágicos. Y, como les decía, tiene que ver con el tiempo de una acción y un tratamiento, la potencia del corticoide utilizado, y, y muchos paseadores o no, porque sabemos que si muchos paseadores disminuye el riesgo de que haya absorción por vía efectiva de los corticoides inhalados. Obviamente, si esto no va a estar en riesgo, va a estar aumentado en pacientes que tengan crisis de repetición, que requieran aumento de la dosis por vía oral, del corticoide fumado o inhalado, y en este puede estar inhibido aún en ausencia de otros signos clínicos, como puede ser que está bien, pero igual tiene inhibido, ¿sí? O sea que hay que tenerlo en cuenta. Y este mismo autor pone esta lista de recomendaciones de cuándo evaluar si estos pacientes tienen o no nivel de adrenal. Primero es fundamental, todo paciente que tenga síndrome de insuficiencia adrenal, independientemente de la dosis que reciba, si uno tiene la sospecha de estar recibiendo corticoides inhalados, como que diga, bueno, justo era la persona consistente, estaba ahí en el límite, pero tiene clínica, hay que evaluarlo. ¿Sí? En los pacientes que tienen fluticasona, propionato o equivalente más de 400 microgramos, cuando el paciente usa concomitantemente corticoides orales, cuando usan alguna de estas drogas, ¿sí? Que inhiben esta enzima y que van a potenciar el efecto de los corticoides. Por ejemplo, la claritomicina, la indomicina, hay una lista larga, uno de ellos parece que también puede ser, creo que algunas normas no se pueden dar como fuego pomelo, algunos antihipertensivos, porque también es por este mecanismo. Infecciones respiratorias recurrentes y que tengan una recuperación lenta, que no dice algo le está pasando a este chico que le está pasando, que no termina de mejorar. En ese caso, evaluar la infección adrenal ante cualquier procedimiento clínico. Si está planeado que le van a operar, no sé, un quiste que tiene en la rodilla, que hay que testear, ¿no? O si no, uno no tiene la posibilidad de testear como está el eje adrenal, en ese caso habrá que darle corticoides de forma empírica durante el procedimiento, para asegurarnos que no va a estar en riesgo. Cuando hay pobre crecimiento o condiciones inexplicables, tienen síntomas de gastroenteritis crónica, que son los síntomas que se overlapan con la insuficiencia adrenal, deshidratación, toda esta repetición, y cualquier condición médica quirúrgica grave, habría que tenerlo en cuenta esto, y también estaba referido como que en situaciones como el golpe de calor, también podría generar una crisis adrenal, cosa que para mí eso fue curioso porque no es algo que no le notas, pero bueno, me ponen las vías de comunicación. Bueno, ¿cómo tenemos estos pacientes? La evaluación clínica, el peso, la talla, la energía de crecimiento, todo esto que nos decían, 50% de los niños pueden tener alteraciones, y cada cuánto depende de la edad, ¿sí? Va a ser pacientes menores más frecuentes, o sea, en pacientes menores de 2 años para 3 meses, y en los otros chicos se podrá hacer cada 6, también evaluar el desarrollo cerebral, si está progresando, si no,
exámenes de laboratorio conviene glucemia, lípidos, por lo menos una vez al año, y los pacientes que tengan más riesgo, y más sospecha de síndrome de Cushing, también medir la hemoglobina nitrogenada cada 3 meses y eventualmente una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Placa de columna, alcance de vitamina D cada 6 a 12 meses, con un alto riesgo de fractura, que tiene otros pacientes solo les puede dar juntos con vitamina D y calcio que hace falta, sin tener que testearlo frecuentemente, porque es una determinación cara, ¿sí? Valoración oftalmológica, buscar cataratas o glaucoma al menos una vez al año. Y ahora vamos a pasar un poco a la parte que capaz a ustedes les interesa un poco más. Lamentablemente no hay una receta de cocina, ¿sí? Tenemos algunas pautas que damos, en algunos casos está como alguna cosa no realizan. Yo después al final les voy a mostrar, entonces, no hay una recomendación basada en evidencia, ¿sí? Hay recomendaciones de expertos. Una de las que nosotros nos basamos es la que el Comité Endocrino de SAP, donde yo participé en manuscrito, porque fui durante mucho tiempo, bueno, fui secretaria y cosas del comité, eh, pero siempre lo que tenemos que considerar es el centro de abstención porque tiene que también el especialista. Esta charla es muy necesaria, entonces ahora planeamos el deseo, ¿sí? Pero también va a depender de la severidad de los efectos adversos, que como en algunos casos puede ser que haya que pasar a otro medicamento, no porque no sea el positivo, sino porque tiene efectos adversos tan severos que quizá el especialista no tiene que plantear. Cualquiera sea el caso, hay que empezar a plantearse el descenso, que tiene que ser cuidadoso para que sea seguro, y como decían, hay basado en la evidencia, recomendaciones de expertos en general. Esos son algunos de los de las guías en las que nos basamos, pero básicamente les voy a hablar lo de la corticoidoterapia del consenso de SAP. Bueno, esperen que yo, porque si no, no vamos a terminar nunca. Eh, entonces, también hay que tener en cuenta que la nutrición del leche, como les decía, no solo tiene que ver la potencia del fármaco, el tiempo, sino también la sostenibilidad individual. Pero hay algunos casos en que, como uno sabe que el tiempo es muy corto, puede suspenderlo sin tener eh, ningún cuidado en particular. Tiempos bastante cortos. En los adultos, ese tiempo lo estiman un poco más prolongado. Eh, Ahora después les voy a mostrar eso. Sí, son menos de 10 días. No hace falta. Sí, entonces, si son menos de 14 días, ya no hace falta ninguna recomendación especial, se puede suspender directamente, ¿sí? Si son más de 2 semanas a una dosis que supera la dosis fisiológica, sí, hacemos el descenso gradual. Y si es entre 10 y 15 días, hay que estimar el riesgo de supresión del líquido, ¿sí? Entonces, va a depender, como les decía, de la potencia del examen físico, porque si hizo 15 días, pero el chico tiene el signo, ya la carita se le empezó a poner redondeada, algún signo que me da sospecha, y sí voy a tratar de pasar al descenso gradual, ¿sí? Entonces, si uno considera que tiene bajo riesgo porque da poca potencia, poco tiempo, no tiene un examen físico sospechoso, directamente lo puede suspender a las 2 semanas. Pero si tiene riesgo elevado, hay que asumir que hay una depresión del eje y hacer el descenso lento, ¿sí? Em, Bien. Entonces, ¿cómo se hace en descenso progresivo? Entre un 20 o un 25% cada 4 a 7 días hasta alcanzar un dosis equivalente a la dosis fisiológica. El paciente está internado, uno general en el paciente ambulatorio y dice que cambia de celular. El paciente que está internado, tal vez, si no ve que tenía alguna persona, a veces puede hacerlo cada 4 o 5 días, porque lo está controlando, ¿sí? Pero en el paciente ambulatorio, uno prefiere que los descensos sean más paulatinos, más lentos, ¿sí? Cuando uno llega a la dosis fisiológica de hidrocortisona, entonces pasar a hidrocortisona sería lo más prudente, ¿sí? A veces por una cuestión económica, porque ya lo compró, uno trata de adaptar lo que tiene a la dosis fisiológica. Pues siempre lo que nosotros preferimos es pasarlo
a hidrocortisona, ¿sí? Dividida en dos dosis durante 7 a 10 días, ¿sí? Y después pasar a la mitad de la dosis fisiológica, cuando al paciente que no haya retiración de la enfermedad de base, que no haya signos de deprivación de glucocorticoides, hasta realizar la valoración del estado de ánimo. Y el descenso semanal en pacientes, como les decía recién, en pacientes ambulatorios, en los pacientes internados uno podría tener un poquito, hacerlo un poquito más rápido, siempre con mucho cuidado, descender a una dosis de 40 miligramos por metro cuadrado de hidrocortisona y después seguir el esquema de bajar a la mitad hasta llegar a la dosis de 8 a 10 miligramos, que sería la dosis fisiológica, mantenerlo por un mes y recién ahí realizar la evaluación. O sea, no es que cuando llega el mes le toca el mes. No sabemos si el paciente va a recuperar. ¿Sí? Muchos pacientes sí, los que tuvieron mucho tiempo tardan, y hay chicos que uno dice, bueno, me tomé al mes y está como muy bajo, pero el cortisol, y bueno, está no lo prueba. Al mes siguiente, tal vez esté los 2 meses o 3, dependiendo de cuánto tiempo estuve con corticoides a dosis altas. Y ahí realizar la valoración del ex, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo, que tratamos de pasarlo a hidrocortisona. Cuando hacemos el evento de 20 al 10, a dosis de 20 al 10, ¿y le dejamos cada 12 o le hacemos solo una dosis de la mañana? No, si está hidrocortisona, Cada 12. sí, porque es de vida media corta, ¿viste? Que viene Claro, porque sí. Y no se recomienda el uso de los que son como diarios, que son de vida prolongada, tratamos de no usarlos para el descenso ni para tenerlos en dosis fisiológica, ¿sí? Usamos la hidrocortisona por eso, porque tienen que ser más cortos. Bien, entonces nosotros, el paciente tiene un cargo, con el que recibió corticoides por mucho tiempo, que le vamos a hacer el descenso y que incluso después de que terminemos la evaluación, va a tener que quedar con pautas. Esto lo tiene que saber la mamá. ¿Sí? Es muy importante. Que lleve esas pautas antiestrés a todos lados. Saber ella que son un caso leve, por ejemplo, un cuadro febril, que es leve, o le va, si está todavía con la dosis fisiológica, le va a duplicar esa dosis por 48 horas hasta que el paciente mejore, o 72 horas, que es el proceso de un poquito más, y después vuelve a la dosis fisiológica que le está pasando justo en el descenso. ¿Sí? Eso es importante que nosotros lo advirtamos. ¿Sí? Ante estos procesos leves, ¿sí? Y también tiene que saber que si tiene un cuadro de vómito, si no se puede asegurar solución por vía oral, aunque sea el doble, va a tener que recibir intramuscular. Por eso es importante que lleve las pautas, muchas las tienen clasificaditas y las llevan a todos lados, algunos son menos prolijos, pero bueno. Entonces, duplicar la dosis y en estos casos, cada 8 horas hasta que mejore este proceso y después vuelve al plan de descenso. Y las pautas de estrés grave, les muestro estas hojitas porque son las que nosotros tenemos impresas en la edición, que a los pacientes van a ver que se van en general con eso cuando se van de alta. En estos casos, ante una urgencia, o cuando no podemos asegurar la vía oral, tenemos que dárselo por vía parenteral y lo que usamos es la hidrocortisona a 40, 60 miligramos metro cuadrado, ¿sí? Día, en general, primero lo hacemos en bolo, ¿sí? Esta misma dosis en bolo, y después dividimos esta dosis durante el día en forma endovenosa o intramuscular cada 6 horas. Posteriormente, bajamos a que me puedan tolerar por vía oral a la dosis en doble de la fisiológica por 48 horas y después vuelve a la dosis habitual. ¿Sí? Eso alguien me preguntaba 40, 60. Digo la verdad, cuando yo era recién usábamos 40, recién un tiempo 60, y ahora volvimos a 40 porque fue viendo que los pacientes también como usábamos una dosis fisiológica, en la época de las dosis, miligramos metro cuadrado, ahora sabemos que entre 8 y 10 también hacemos cambios. ¿Sí? Por eso es cambio, no es que esté certificado con ningún lado que hay que usar 40 veces 60, si uno ve el paciente más grave, capaz se va a inclinar a 60 por metro cuadrado,
más que por 40, ¿sí? Y ante la cirugía programada, lo que les indicamos también es que cada 190 miligramos en bolo, una hora antes de la cirugía, que haya un goteo de esa misma dosis durante la cirugía. Después nos dejamos con esta dosis que lo dividida en 4 aplicaciones en el día, ¿sí? Y después pasa lo de la fisiológica y va bajando hasta 60. Eso igual está escrito, no les va a dar dudas. Ah, y esto es cuánto tiempo. En general, porque ustedes sí lo tienen. El paciente estuvo mucho tiempo, se me voy a inclinar más, pareció estas pautas del año, ¿sí? Y otras veces puede ser, bueno, en 9 meses está bien. Pero a veces es mejor tener, estar un poco de demasiado prudente, pero que tenga una cirugía ante un policromaticismo, no sé, que la madre sepa que tiene que avisar esto, prefiero que tenga como en la mente que lo tenga hasta el año, que es más fácil también de acordarse cuando se prende el tratamiento que tiempos intermedios. Bueno, entonces lo que les decía de las recomendaciones estas de la Sociedad Europea y la Americana de Endocrinología son para pacientes saludables, ¿sí? Por eso, pero eso quizás aplicable a un adolescente tardío, o si tenemos en el hospital. Entonces, en estos casos, dicen que en las 3 semanas podría suspenderse sin riesgo. Estos chicos por ahora no hemos dejado aquí, porque es algo, porque a veces tenemos que nuestros pacientes, chicos que siguen crónicamente acá y que todos encontramos con toda esa circunstancia. Bueno, como siempre, que cuando tenemos tratamientos a largo plazo, tienen que ser la inhibición controlada, en las recomendaciones. En casos de insuficiencia adrenal, se sugiere no realizar pruebas de insuficiencia en pacientes con dosis fisiológica, que es lo que les decía de aquellos que tenían tal vez alguna clínica de síndrome de Cushing y no tuvo sentido. Uno está por el fenotipo se da cuenta que si no tiene que estar prevenido. En los pacientes con síndrome de déficit exógeno, ¿sí? Debe ser considerado como insuficiente. Y ante la crisis adrenal, esos pacientes deben recibir dosis anti-estrés. Y también, cuando se sospecha por clínica que están en una angustia adrenal, hacer el tratamiento con corticoides y con la recuperación de hidroelectrolítica adecuada, ¿sí? Y algunos mensajitos para llevar a casa. Entonces, como son, no manchar a corticoides, en muchos casos es importante y la familia tiene que tener la seguridad que está con un tratamiento que va a ser controlado y que va a ser efectivo para su enfermedad de base, evaluar los riesgos y beneficios del uso crónico, ver cuál es la menor dosis efectiva, tratar de llegar a eso, la menor dosis efectiva, aunque sea de tratamiento, pero la menor sea adecuada para este paciente. Y esto que a veces nos olvidamos mucho, que es recomendar la dieta, estimular el consumo de lácteos, disminuir la actividad de carbono refinado. Esto es difícil, porque esto así que, pero bueno, con educación tal vez tenemos que tratar mejor con una fruta, tratar de que la mamá también nos ayude a evitar esos aumentos de peso, son los que me van a dejar los pesos de las estrellas y todas estas cosas que no queremos. Actividad física regular, suplementos de calcio y vitamina D, planificar el descenso, como hablamos con estas recomendaciones, y en los casos de supresión de leche, los pacientes se pueden suspender cuando entendido que son menores de 14 días, pero si son mayores de 14 días, que hacer el descenso gradual, lo que les conté de las dosis eh, fisiológicas, tratar de realizarlas con hidrocortisona, monitorear siempre, cuando estamos en el descenso y después de que se suspendió, monitorear unos síntomas de insuficiencia adrenal y ahí toca en rojo educación y monitorización. En toda la familia para que esté atenta y consulte tempranamente ante cualquier síntoma de insuficiencia y monitorear al paciente en su crecimiento y en todas estas cosas que estamos hablando y que los pacientes tengan las pautas antes y que saben que las van a tener que cumplir con tiempo prolongado. ¿Sí? Y logramos. Bueno, gracias. Esta era lo que les quería compartir. Adiós. Bueno,
¿Sí? ¿Segura? Sí, toda una. Ah, de tu presentación. Sí. Claro, se puede, ¿Tienen todavía punteras? viola no se puede probar, No, ya, no tiene no, cuidado. ahora veo Se si te puede, consigo. porque ahora no, o sea, siempre es intramuscular, Grave, no se hace. grave, La leve sí puede ser. leve, si te estás que no es grave, no tenés otra. Y incluso, si vos pensás que estaba para pautas leves, y aquí decía, me preguntó, vas a tener grave muscular igual como si fuera Decime cuál es. la musical, digamos. Sí, no. Pero es mucho. Porque es muy difícil. Vos fíjate que una respuesta de hidrocortisona tiene que venir en programa. ¿Clases será? No es nada. ¿No es ninguna docencia? No. No, a veces también tiene que estar coherente en lo que la espera pueda ganar. Sí. Sí, sí. A veces es preferible que con el estrés, la urgencia grave, reciba un poquito más de. Claro. Es raro. Tengo la clase. No. Un drive. Voy y vuelvo. Si no, no tenés que contarles un poco el método y eso. Bueno. ¿Eh? Ay, pero si no te... Angustia. Ah, como prefieras. No, no, no. Si lo terminé recién de... Mira acá. Ay, perdón. No. Con tantas cosas. Bueno, Es que me cargaba, que andaba con la cartera al final. No, acá te lo doy así en la pared. No, desde acá, sino ya. Ay, fuerte. Este pelado. Sí, si no, bueno, ¿qué tal? Soy María Gabriela Valerini, soy bioquímica de endocrinología del Hospital Pierres y les voy a hablar de lo que es la evaluación bioquímica de la reactivación del eje suprarrenal en pacientes que han recibido una corticoterapia prolongada. Bueno, como, ¿por qué es necesario hacer esta evaluación? Bueno, ya saben, ¿no? El rol que tiene la activación, el normal funcionamiento del eje hipotálamo hipófiso adrenal para asegurar la respuesta efectiva del organismo ante situaciones de estrés, ¿no? Con un aumento del CRH, CTH y cortisol, que tiene un ritmo circadiano de secreción característico, que es mayor, con mayor concentración en la mañana, alrededor de las 8 de la mañana, y que luego hacia la noche va a tener su nadir. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bien, ahí va.
El cortisol regula, además, fíjense esas líneas coloradas, una vez que el cortisol se secreta, regula negativamente el eje, entonces esa es la forma fisiológica de regulación del eje adrenal. Pero ¿qué pasa cuando ese paciente estuvo expuesto a concentraciones elevadas durante tiempos prolongados de glucocorticoides? Bueno, todo este eje, por esta regulación o retroalimentación negativa, va a estar inhibido. Y va a estar inhibido de una forma profunda que conduce también a la atrofia de las células, tanto del corticotropo, de la hipófisis, como de la corteza adrenal, particularmente la zona fascicular, con lo cual no voy a tener capacidad de síntesis de cortisol, y tampoco de síntesis de andrógeno, es decir, la zona reticular de la corteza adrenal, pues si ustedes la recuerdan, también va a estar inhibida. Esto es lo que pasa cuando un paciente está bajo tratamiento con glucocorticoides. Entonces acá pueden ver, yo mido tanto ACTH como cortisol durante el periodo en que está recibiendo glucocorticoides, va a estar no detectable por esta regulación negativa. Voy a estar regulando negativamente ACTH, el ACTH va a ser no detectable, y lo que voy a estar midiendo de cortisol es también indetectable porque no lo va a estar produciendo. Cuando por la situación clínica del paciente, de la enfermedad por la cual motivó esa terapia, es necesario discontinuarla, entonces va a haber un periodo en que ese eje se va a ir recuperando lentamente. ¿Y cómo lo va a hacer? Primero, aumentando la síntesis de ACTH, y en respuesta a eso, más lentamente, fíjense, la línea colorada, va a ir aumentando el cortisol hasta llegar a esa zona de rango de normalidad, y luego el cortisol y la CTH van a recuperar también su ritmo circadiano de secreción característico. ¿Qué pasa si yo interrumpo súbitamente los glucocorticoides en estos pacientes? Bueno, lo puedo exponer a un alto riesgo de una insuficiencia adrenal secundaria. Entonces, ¿de qué manera se previene? Como bien lo comentaba la doctora Arcadi, esto es disminuyendo la concentración de glucocorticoides en dosis fisiológica, y luego hacer la evaluación bioquímica del eje para ver si realmente reactivó o no. Es importante tener en cuenta que el tiempo en recuperar el eje hipotálico y adrenal es variable de acuerdo a las características, la dosis, el tiempo, con las características del glucocorticoide recibido, lo que implica que en algunos pacientes puedo necesitar revalorar más de una vez. Entonces, ¿cómo evalúo la reactivación? Ustedes saben que en endocrinología muchas veces una muestra basal no es representativa de la funcionalidad de un médico. Entonces, hay que optar por pruebas funcionales. Pruebas funcionales implican la administración de una droga, internar al paciente en hospital de día, proceder a realizar la prueba, obtener muestras y luego decidir. Alternativamente, para lo que es específicamente la reactivación del eje suprarrenal, se han postulado que determinaciones basales son útiles para evaluarla, y esto es mediante la medición de cortisol, la cual puede ser medida en distintos tipos de muestras. Las muestras pueden ser suero, saliva, como les voy a mostrar, también puede haber algún otro fluido biológico, pero esas son las que comúnmente se utilizan. Entonces, este es el protocolo de evaluación de la reactivación del eje en nuestro hospital. Nosotros medimos cortisol con suero, luego suspender 48 horas previas los glucocorticoides en dosis fisiológica, y el valor de corte que utilizamos es nuestro percentil o 2,5 de valores de referencia que fue obtenido por nuestro grupo de trabajo en el laboratorio. Entonces, el corte es 7. Si tiene más de 7 microgramos por decilitro de cortisol, suspende. Igualmente, el médico le da las pautas de estrés al paciente. Y si es menos de 7, lo más probable es que esté todavía con una insuficiencia adrenal secundaria y sea necesario continuar con los glucocorticoides en dosis fisiológica. 1 mes, 2 meses, eso lo verá el médico, para una revaloración con una nueva extracción de sangre, lo que implica, ya sabemos, que el disconfort del niño. ¿Hay alguna alternativa? Bueno, esto es lo que estamos implementando en el hospital, es poder hacer la evaluación mediante la medición de cortisol, pero en una muestra de saliva.
Entonces, ¿qué significa una muestra no invasiva? Una muestra no invasiva es diferente de una muestra de fácil obtención. Una muestra de fácil obtención son muestras que se obtienen mediante medios rápidos, que no son muy dolorosos, no dejan secuela, puedo usar un hisopo, una torunda, y son procedimientos incómodos en algunas ocasiones, ¿no? La obtención de flujo, ¿no? Podría ser una muestra de fácil obtención. Hisopado de pausa, exacto. En cambio, una muestra no invasiva, consideramos aquellas que sí también se obtienen por medios rápidos, que no son dolorosos, pero son aquellas muestras que son eliminadas de forma natural por el organismo. Entre ellas está la saliva, y ofrece la ventaja que el paciente en forma ambulatoria puede obtener la muestra mediante, si uno le brinda desde el laboratorio, los medios como para poder obtenerla. Entonces, ¿por qué se considera una muestra ideal la saliva para medir la reactivación del eje adrenal? Fíjense que el cortisol pasa, la tenemos del suero, a la circulación pasa de la sangre a la saliva, la forma libre, en forma con difusión pasiva. Hay distintos trabajos que muestran la alta correlación que existe entre la concentración en suero, en sangre y en saliva. Entonces, eso nos da la posibilidad de que la medición en saliva sea una muestra fidedigna de lo que está secretando el niño, y representa el 65% de la fracción libre de cortisol en circulación. La saliva, nosotros brindamos este tubito, que es un tubo tónico de 15 mililitros, y se obtiene por salivación espontánea. Esto quiere decir que el niño se le pide que lo escupa dentro del tubo, evitando de esta manera el estrés de la punción venosa. Sí existen algunos requerimientos preanalíticos, como por ejemplo que el chico no esté resfriado, porque bueno, si llega a haber moco dentro de la muestra obtenida, la verdad que constituye un interferente importante en la medición, y bueno, el resultado va a ser, no va a ser un resultado que sobre el cual se pueda tomar alguna conducta. Esta es una experiencia publicada por nosotros, donde pusimos a punto la técnica de cortisol en saliva, y lo que observamos, por supuesto, se medía el cortisol en suero, el cortisol de saliva en los chicos. El test de referencia era el cortisol en suero, con un corte de 7 microgramos por decilitro, como les comenté, y el test índice era el cortisol en saliva. Lo que determinamos en este trabajo fue que con un valor de corte mediante una curva ROC mayor de 5 nanomol por litro, obteníamos una especificidad y un valor predictivo positivo bastante bueno. Sin embargo, encontrábamos que alrededor de un 25% de los pacientes presentaban resultados falsos negativos. Quiere decir que yo lo que estaba midiendo el cortisol en saliva me daba negativo porque el chico no había reactivado el eje. Sin embargo, si lo comparaba con la medición en suero, el eje estaba reactivado. Bueno, y otra cosa que pasaba en esta primera experiencia que publicamos fue que, fíjense acá, en este cuadrante, había 3 resultados que eran falsos positivos, y eso era para preocupar, porque yo estaba diciendo que el eje en saliva de cortisol me estaba mostrando que el eje estaba reactivo en un niño que no lo estaba. Entonces, pensamos distintas alternativas que pudieran mejorar este trabajo. Entre ellas, unas posibles causas de estos resultados eran fallas en los procedimientos preanalíticos. Por eso es muy importante que ustedes, cuando den una indicación de recomendación, conozcan bien si, por ejemplo, lo que yo les decía, que si la muestra tiene moco, bueno, todo ese tipo de cosas, tener no cepillado, porque la hemólisis de los dientes, ¿no? Previo a la toma de muestra, porque la hemólisis interfiere en el ensayo, debe estar midiendo de más o de menos, depende del ensayo que utilice. Entonces, una de las posibles causas de esto, pensamos que podrían ser las cuestiones preanalíticas de toma de muestra, y otro, sobre esto no les voy a hablar, pero sí hay un trabajo aprobado por el Comité de Ética, en el cual
vamos a hacer la medición simultánea de cortisol y cortisona en saliva. Dijimos, bueno, vamos a tratar de modificar o revisar cuál es el procedimiento de toma de muestra de nuestro protocolo y vamos a tratar de mejorar. Entonces se encaró este nuevo estudio en el cual, bueno, la inclusión de los pacientes que habían tenido corticosteroides prolongada por más de 4 semanas, criterios de exclusión, falta de adherencia en la toma de muestra, es decir, que el chico no quisiera repetir o tuviera un volumen que no fuera suficientemente representativo para hacer la medición, el uso tópicos de corticoides inhalatorios o el uso de glucocorticoides en forma tópico inhalatoria, lesiones sangrantes, por esto que les decía de la hemólisis, que puede ser una interferencia en el inmunensayo. Se programaba el descenso y el día, después de 48 horas de suspender, se solicitaba una primera muestra de saliva mediante salivación espontánea, luego se hacía la extracción de sangre. Acuérdense que acá estamos tratando de redefinir el corte y tratar de mejorar esa eficiencia diagnóstica que habíamos tenido con el primer trabajo. Tomamos entonces una primera muestra de saliva, luego hacíamos una extracción de sangre. Incorporamos una segunda muestra de saliva, porque ustedes saben que existe un ritmo circadiano de secreción, pero también hay secreciones episódicas, entonces tal vez para evitar esto de poder estar haciendo la toma de muestra en un momento de un valle, dijimos, bueno, hagamos dentro de ese procedimiento, en un tiempo no más de 20 minutos, una segunda muestra de saliva, y definíamos si el cortisol, entonces, era en suero mayor de 7, estas son otras unidades, se suspendía definitivamente, y si no, perdón, ahí, si era menor, se hacía la revaloración de acuerdo a lo que ya les comenté. Bueno, este es el trabajo. Este trabajo fue premiado el año pasado en las jornadas. Se incluyeron 50 niños, de los cuales 33 recuperaron el eje y 14 no lo hicieron. Y cuando hicimos la evaluación de esta nueva estrategia de toma de muestra, con un corte que bajó de 4 nanomol por litro de cortisol en saliva, pudimos mejorar la eficiencia diagnóstica y el valor predictivo positivo, con una eficiencia diagnóstica final de 86,5, versus el estudio previo, que fíjense, era de alrededor del 70. Además, pudimos ver que los falsos negativos bajaron a la mitad respecto del trabajo anterior y además no había falsos positivos. Acá lo que habíamos incorporado previo digamos, a la toma de muestra, la primera toma de muestra de saliva, es un enjuague bucal. ¿Por qué? Porque el nitritos, después de dormir y qué sé yo, porque ya les dije que no se puede cepillar, pero sí tenían que enjuagarse la boca con agua, porque todos esos restos celulares, todo lo que uno tiene en la boca, podía interferir en el ensayo y ser esos falsos positivos que antes observábamos en el estudio anterior. Bueno, ¿y cuál sería el mensaje para la casa? Que el cortisol salival es un subrogante de la fracción libre del cortisol que circula. La saliva es fácil de obtener, el método no es invasivo, es ideal para pediatría y presenta además la ventaja de que puede uno indicar la obtención en la casa y que venga, la saliva es estable en la heladera durante 3 días, con lo cual si no puede venir al día siguiente, lo puede traer o ese mismo día, al día siguiente, hasta 3 días existe la posibilidad, por supuesto, conservación a 4 grados. El otro mensaje es que existen métodos para medir el cortisol, no solo en sangre, sino también en saliva, y de acuerdo a nuestros resultados nos permiten la confirmación del eje con una especificidad y un valor predictivo negativo elevados. Sigue habiendo un 12% de resultados falsos negativos, pero en definitiva la revaloración va a ser con una nueva muestra de saliva. Entonces, seguimos con esta idea de poder brindar métodos no invasivos para la valoración del hecho. Voy a pasar al laboratorio.
Bueno, Ya te puede ir pidiendo, bueno, voy a, queremos medir cortisol, ya lo podemos, llevar. saben que la muestra, lamentablemente, por ahora, la historia de general, los endocrinos están separados y las secciones de estas determinaciones, en general las decimos en endocrinos, ¿sí? Por una cuestión de que son determinaciones muy caras, que tienen que tener como algún filtro, digamos, para, pero sí, vamos a tratar de implementarlo en saliva ya desde endocrino. Sí, no, y además endocrinología es la que indica la reducción de la dosis, todo En eso, general, claro. sí, pero digamos que Bien. podrían, eh, yo calculo que también lo que estamos planteando es si se puede hacer esto fuera del hospital, si ella como pediatra, que es un paciente que está disminuyendo la dosis, pero bueno, en el hospital lo vamos a empezar a implementar ya en la organización saludable, porque bueno, los trabajos que nos los métodos de la eficacia adecuada, ¿sí? Eh, no sabemos que puede ser que afuera los métodos sean otros, que nosotros, que otros, todos vamos a asegurarnos que con este método, con Claro. este valor de corte es adecuado. Fíjense que la concentración en saliva del cortisol es muy baja en comparación a la muestra de sangre. Entonces, los métodos para medir el cortisol tienen que ser métodos que tengan lo que se denomina una sensibilidad funcional muy alta. Esto quiere decir que sean muy precisos a dosis baja. Y eso no todos los métodos de todos los laboratorios tienen métodos de cortisol que sean. Nosotros tenemos un método que es el electroquimioluminiscente, que es un método muy robusto y bueno, eso nos permite a nosotros proponer esto que bueno, tal vez en otras partes del mundo se hace a través de espectrometrías de masa, que es sobre lo cual estamos trabajando ahora, que es en una única muestra poder hacer como un panel de esteroides, de cortisol y cortisona, que aparentemente la cortisona en saliva es 4 veces superior, creo que yo les dije que rápidamente se convierte el cortisol a cortisona por la acción de una enzima, que es la 3-beta-hidroxiesteroide hidrogenasa tipo 2. Entonces, la cortisona en saliva es 4 veces en concentración superior al cortisol, con lo cual podría ser hasta un parámetro superior. Y estamos en eso. En el translacional existe un espectrómetro de masas y estamos poniendo a punto la técnica para medir paneles de esteroides en saliva. Después tomaremos una experiencia más adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias. Está todo